días, bienvenidos a esta masterclass en la que vamos a hablar sobre los problemas socioeconómicos o desafíos socioeconómicos que va a plantear durante este siglo el desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo aplicada al mundo del trabajo. Como es habitual, vamos a dividir la sesión en 4 partes. Por un lado, dar un pequeño contexto sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y mirar su relación con las diferentes ocupaciones. Dos secciones sobre beneficios y perjuicios de la automatización, sobre todo en relación a la sustitución de las personas humanas en diversas tareas de esas ocupaciones. Y por último, vamos a discutir brevemente 5 posibles vías de solución de cara sobre todo a esos posibles perjuicios. Bueno, la inteligencia artificial se está convirtiendo en, o es ya casi el principal tema de conversación hoy en día, tanto en foros económicos como tecnológicos, pues posiblemente recibe tanta atención como cuestiones de cambio climático o estabilidad política. Y una cosa a tener en cuenta es que la inteligencia artificial está detrás de muchas de las cosas que utilizamos, de muchos de los procesos que seguimos y de muchas de las realidades que vemos hoy en día y que ni siquiera nos damos cuenta de que está ahí. Por ejemplo, está detrás de teléfonos inteligentes, reconocimiento facial o visual, servicios de traducción, Big Data, etc. De manera que la inteligencia artificial, aunque cuando pensamos en ella nos suele venir a la cabeza pues un gran ordenador o la aparición de robots o ese tipo de cosas, realmente ya está detrás de muchas de las cosas que hacemos y de muchas de las cosas que vemos hoy en día. Su cara más visible en el mundo del trabajo, que es el tema de la charla de hoy, es la automatización de las tareas por medio de robots que pueden tener forma humana o no. Se ha considerado esta la tercera, algunos hablan de cuarta, revolución industrial, después de la revolución de la máquina del vapor, de la electricidad, y esa sería la última. Y realmente algunos autores sostienen que debido a la ley de incremento exponencial de la innovación tecnológica, vamos a ir viendo en los próximos años desarrollos tecnológicos e innovaciones que nos habían llevado hasta ahora cientos o miles de años a alcanzar, comparables al nacimiento de la rueda o al descubrimiento del fuego. Bien, cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada al mundo del trabajo, quizá el caso más paradigmático y también por reciente con el que nos enfrentamos es en la victoria de la inteligencia artificial de Google, DeepMind, el pasado 23 de mayo, sobre el campeón del mundo de Go, que He es un chino, al que ha vencido en 3 veces consecutivas. La última fue el pasado mes de mayo. Y eso tiene mucha relevancia porque el Go es el juego más complicado que existe. Y que He es un chico de 19 años que empezó a jugar de modo profesional al Go desde los 10 y que ha sido campeón del mundo 13 veces consecutivas. Posiblemente el mejor jugador de la historia. DeepMind, inteligencia artificial de Google, lo venció sin problemas durante 5 veces el pasado 23 de mayo. Esto ha supuesto posiblemente un hito, se considera un hito en el desarrollo de inteligencia artificial, porque aunque el Go es una tarea muy específica y basada en reglas y por tanto de ninguna manera apunta a que la inteligencia artificial pudiera sustituir a los seres humanos o pudiera pensar como los seres humanos ni ahora mismo ni en un tiempo breve, sí que esta victoria significa que la inteligencia artificial ya puede hacer cosas que hace 20 años o hace 10 años se pensaba que eran imposibles para los ordenadores, como por ejemplo vencer a un campeón de Go. Así que los desarrolladores del DeepMind de Google, en general de inteligencia artificial, tienen mucha confianza en que en los próximos 10, 15, 20 años veremos a la inteligencia artificial realizar tareas que hasta ahora pensábamos que eran solamente posibles para los seres humanos. Por ejemplo, algunas de esas tareas ya están aquí hoy en día. Hay empresas que ya utilizan la inteligencia artificial para diseñar anuncios, para el marketing, para el diseño, como diseñadores de marketing. También el año pasado, hace 2 años en Japón, el segundo premio de ciencia ficción se lo llevó una novela escrita por un ordenador. Evidentemente no se sabía que lo había escrito un ordenador hasta el último momento, hasta que se abrieron
los sobres con los nombres de los ganadores, y la segunda novela fue para un computador de un algoritmo que había escrito esa novela. Por tanto, por ejemplo, en la tarea literaria, que se solía pensar que era algo que los ordenadores no podían imitar, pues ya estamos muy cerca de no poder distinguir un libro escrito por un ordenador de un libro escrito por una persona. Muchas compañías están ya empezando a utilizar ordenadores para sustituir a sus abogados, sobre todo en algunas tareas específicas que realizan los abogados. Y en ese sentido, pues la empresa que lleva la delantera ofreciendo esos servicios es IBM, con su inteligencia artificial llamada Dr. Watson, que algunas empresas ya utilizan para esto, ¿no? Y también incluso en trabajos que podríamos pensar que es el último reducto que nos queda a los seres humanos, como trabajos que tienen que ver con las relaciones sociales, con el cuidado de otros, con la empatía. En Japón ya ya está bastante avanzado el desarrollo de una enfermera es un robot a la que se está enseñando a reconocer y simular reacciones emocionales humanas, y en ese sentido, pues parece que los resultados están siendo muy prometedores, y que las personas con las que se está probando este robot pues afirman que se encontrarían a gusto con que les cuidara este androide, ¿no? Esta inteligencia artificial. Bueno, como vemos, la idea es que tareas que hace unos años pensábamos que eran exclusivamente humanas, poco a poco van cayendo, ¿no? Aunque esta afirmación es un poco general, y ahora vamos a ver más en concreto qué tareas o qué parte de esas tareas, porque todas las tareas tienen diversas dimensiones, qué partes de esas tareas, qué dimensiones de esas tareas son más susceptibles a la automatización. Pero en general, los desarrolladores de inteligencia artificial tienen bastante confianza en que esto va a acabar pasando. De hecho, China ahora mismo está invirtiendo cientos de miles de millones de euros en automatización para convertirse en la primera potencia mundial, pues en 5 o 10 años, por encima ya de Estados Unidos o Japón. Primera potencia mundial en el desarrollo de robots, automatización, robots industriales y de inteligencia artificial de calidad, por así decir. No simplemente producir robots, sino producir robots que sean punteros tecnológicamente. Esto se ha convertido en una prioridad nacional para el gobierno chino. Un poco apunta a la idea de que el futuro, dentro de 50 años, el futuro será un futuro automatizado en muchos aspectos. Si pasamos un poco a discutir los beneficios de la automatización, vemos que evidentemente el primero que se nos viene a la cabeza es la mejora de la productividad. Este es un gráfico que muestra cuál va a ser la contribución de la automatización al crecimiento económico durante los próximos años, una predicción de esa contribución, y vemos que si se espera que el crecimiento económico mundial, global, sea el 2,8, tomando en cuenta evidentemente China, India, vemos que la inteligencia artificial aplicada al mundo del trabajo por lo menos es la mitad de ese crecimiento en productividad. Evidentemente, los robots hacen las cosas más rápido, con más perfección, lo que son las tareas mecánicas o que pueden ser fácilmente automatizables, y tienen mucha más flexibilidad. El punto importante de la inteligencia artificial aplicada al mundo del trabajo es que se han producido grandes avances en hacer que la inteligencia artificial aprenda por sí misma. Evidentemente siempre ha habido robots, siempre se ha producido sustitución de mano de obra humana por robots en todas las épocas de la historia, o por máquinas en todas las épocas de la historia, y en los últimos años, por supuesto. Lo que es diferente hoy en día, donde se ha hecho un gran progreso hoy en día, es en la habilidad que tienen las propias máquinas para aprender de sus errores, para diseñar nuevas maneras de hacer las cosas. Esto es lo que ha supuesto, o lo que está suponiendo, un paso que hasta ahora no se había visto nunca, y lo que va a hacer que las máquinas desarrollen cada vez más mejores maneras de hacer las cosas, y no solo eso, sino que las máquinas mismas puedan construir otras máquinas para realizar tareas que hasta ahora pues no realizan los seres humanos. De manera que ese es el punto de inflexión que hemos alcanzado en el desarrollo tecnológico hoy en día, que la inteligencia artificial permite
aprender en el mismo proceso de realización de las tareas y, por tanto, mejorarlas continuamente sin ya necesidad de que un ser humano les esté enseñando y metiendo inputs sobre cómo se realiza algo. También relacionado con el mundo del trabajo, otro aspecto beneficioso va a ser el incremento de la seguridad humana. Pues antes hemos hablado de reconocimiento facial, toda la cuestión de las cámaras. Ahora en Rusia se acaba de sacar a la calle, se acaba de diseñar un robot policía de cara al Mundial del 2018. Bien, relacionado con esto está también la cuestión de los coches autónomos. Probablemente al día de hoy está todavía muy en ciernes el desarrollo, pues porque no es completamente seguro y porque va a haber una etapa de transición en la que la autonomía del coche va a tener que convivir con el ser humano, que aún tendrá que decidir en ciertos momentos lo que hacer, el ser humano que conduce. Sí que en principio la idea es que de aquí a 10 o 15 años los coches sean totalmente autónomos, y en ese sentido ya muchas personas desde el mundo de las leyes están diciendo que probablemente el día de mañana se prohíba a los seres humanos conducir, pues porque será mucho más seguro que los coches se conduzcan a sí mismos. Esto tiene también el problema que se está trabajando mucho en resolver, que es el de la cuestión de la seguridad informática, de la ciberseguridad, porque evidentemente un coche autónomo, un coche que se conduzca a sí mismo, pues será susceptible de ataques de hackers, de ser hackeado y utilizado como arma o para producir accidentes o cometer diversos crímenes. Por tanto, bueno, pues aunque la seguridad se incrementará en algunos aspectos, en otros aspectos está todavía por determinar cómo se van a resolver esos problemas. Y en general, junto a un aumento de productividad, junto a un aumento probablemente de seguridad también en el mundo, pues por eliminación de fallos humanos, con la automatización, el tercer beneficio importante con el que se defiende este proceso de automatización es la creación de empleo. Y luego vamos a ver que hay otras voces críticas en los prejuicios que hablan de una mayor destrucción de empleo del que se va a crear. En todo caso, sí que parece claro que se van a crear más puestos de trabajo con la automatización. Por ejemplo, en Inglaterra, un informe de hace 2 semanas hablaba de la creación de 3,4 millones de puestos de trabajo nuevos frente a los 200.000 puestos de trabajo que se van a destruir por la automatización en los próximos años, con lo cual el resultado neto pues, es muy positivo. Y aquí, junto a esto, pues hay también una cara negativa, por así decir, o un desafío, que es que esta creación de trabajo se va a producir sobre todo en la parte de trabajos más cualificados, pues, por ejemplo, programadores, todo el campo de la tecnología electrónica, la comunicación, trabajos para los que se requieren habilidades y educación pues superior, especiales, y aquellos trabajos que se van a destruir son aquellos trabajos más repetitivos, que requieren menos input de inteligencia, de conocimiento, de experiencia, de habilidades, etc. Por tanto, por decir, la creación de trabajos se orientará hacia trabajos de mayor valor y aquellos trabajos que sean más difíciles que las máquinas repliquen, como son todos aquellos que comentamos antes de las relaciones sociales. Por ejemplo, el cuidado de los ancianos, que va a ser uno de los grandes problemas de este siglo debido a la presión demográfica, debido a la realidad de que cada vez nacen menos niños en el mundo. Por tanto, excepto algunas industrias o algunos sectores que van a ser reductos, más resistentes a la automatización, y aquellas cosas que no pueden hacer las máquinas, como por ejemplo innovar tecnológicamente, que posiblemente sea algo en lo que los seres humanos sigamos siendo mejores durante mucho tiempo, el resto de trabajos más automatizables pues, van a desaparecer. En todo caso, el resultado neto, pues se entiende, algunos estudios hablan de que va a ser positivo, y dependiendo de la industria,
según la industria se verá más o menos afectada por la automatización, pero que en general se crearán en torno a unos 300 millones de trabajos más en el mundo. Junto a esto hay también voces críticas, como he comentado, porque la destrucción de trabajos va a ser real y va a afectar a muchísimas personas. Hay un informe de McKinsey de este año en el que se analizaron más de 800 trabajos, 800 ocupaciones, y en esas 800 ocupaciones se analizaron más de 2.000 tareas diversas que se realizan dentro de esas ocupaciones. Si vemos el gráfico, vemos que está organizado por sectores y en cada sector se analizan 7 dimensiones. Por ejemplo, pues en manufactura se analizan dimensiones que van desde el trabajo físico predecible, repetitivo, mecánico, hasta el trabajo de dirigir personas en una fábrica, por ejemplo, o aplicar la experiencia en la fábrica. Hay 7 dimensiones. Aunque el trabajo es de manufactura, el grado en el que esas dimensiones se van a automatizar pues va a ser diferente. Se puede automatizar mucho más un trabajo físico predecible que la tarea de dirección en manufactura. Y así con todos los sectores que se han ido analizando. En todo caso, podemos decir que el resultado neto por sectores, según el gráfico vemos que hay sectores más susceptibles de automatización que otros. Por ejemplo, el sector de la hostelería, que es el primero, pues vemos que es muy susceptible a la automatización, pues porque el trabajo físico predecible, la dimensión de trabajo físico predecible, por ejemplo, pues se puede automatizar prácticamente hasta el 50% de las tareas que se realizan. El trabajo de procesamiento de datos, pues prácticamente por el tamaño del círculo que vemos ahí en la segunda columna, pues es un 10%. El trabajo de recolección de datos, pues un 10%, aunque con menos probabilidad. El color cambia. Si vamos viendo, vemos que la dimensión más resistente a automatización en hostelería es el trabajo físico impredecible, es decir, aquel que no se puede automatizar. Pues, por ejemplo, pues si está pensando en alguien que limpia habitaciones en un hotel, pues posiblemente hay diversos aspectos de ese trabajo que pueden ser automatizados y otros pues que dependen de reaccionar a situaciones imprevisibles. Ahí los robots van a ser menos eficaces que los seres humanos, ¿no? Y por lo tanto por eso está en color rojo. Por tanto, la hostelería es muy fácilmente automatizable o casi automatizable hasta en una gran medida, y esto, pues una aplicación práctica para España es que España es una economía muy basada en el turismo y en esta industria. Por tanto, como país, España posiblemente se va a ver afectada por la automatización pues más que otros países de nuestro entorno. Y eso también pues indica que hay que ir pensando como político, como Estado, pues habría que ir pensando en cómo se va a solucionar este problema, ¿no? Cuando, por ejemplo, el 50% de los trabajadores que tienes en tu principal industria, pues son sustituidos por robots. Y posiblemente el sector menos automatizable es el último, el de los servicios educativos, toda la cuestión de la docencia, profesores de primaria, etcétera, en el que vemos que los colores, no hay ningún color azul o cercano al azul, lo cual indica que la probabilidad de automatización no es la máxima, y vemos que hay bastantes colores rojos, marrones, que indican poca probabilidad de automatización, y sobre todo lo que prácticamente será casi imposible que un ordenador realice mejor que un ser humano es la experiencia, por ejemplo, educativa, ¿no? Bueno, como vemos, es un cuadro bastante detallado y que lleva un poco de tiempo a interpretar, pero que es muy claro en el sentido de que no solamente indica que sectores o cómo de probable es que un sector se automatice o no, sino que también detalla más por diferentes dimensiones o tipos de tareas que se realizan en esa actividad, en esa ocupación, y no todas son iguales, y por tanto no todos los trabajadores de un mismo sector van a verse afectados por igual.
Vamos, sí que la destrucción de puestos de trabajo va a ser muy grande, como es evidente también por el gráfico por la infografía anterior, y vemos que en los últimos años, pues, que la previsión a los próximos 10 años es que 16% de todos los trabajos del mundo sean sustituidos por máquina, que es mucho, y vemos que afecta diferentemente a diversos países. Esto tiene una implicación adicional, que es el crecimiento de la diferencia salarial entre trabajadores cualificados y trabajadores no cualificados. Los salarios de los trabajadores no cualificados van a bajar todavía más, y mientras que, al contrario, los de mayor cualificación van a subir todavía más lo que están subiendo. Y, por tanto, como se ha visto, como es la tendencia en los últimos años, desde 1979 hasta el 2012. Por tanto, esto presenta un problema adicional, no solamente que haya más desempleo en algunos sectores o para algunas personas, sino que además, en general, de alguna manera, la clase media va a ir desapareciendo más rápidamente de lo que ya lo está haciendo a nivel mundial. Este crecimiento de desigualdad viene no solamente por esa diferencia creciente entre trabajos cualificados y trabajos no cualificados y los salarios asociados a ellos, sino que también se va a ver incrementada grandemente, pues porque los rendimientos del capital, es decir, la productividad de los robots, evidentemente, tal como están ahora las cosas, irán a los dueños de las máquinas, a los dueños del capital, y por lo tanto, si no se pone alguna medida en contra, esos rendimientos de productividad no van a ir a los trabajadores, sino o menos a los trabajadores que a los dueños del capital. Por lo tanto, la desigualdad va a ir creciendo todavía más de lo que ya es ahora, hasta alcanzar niveles, pues, preocupantes. Es una de las cosas que más preocupa de cara al futuro, el tema de la desigualdad. Entonces, por último, respecto a posibles vías de solución, pues, habiendo visto un poco la situación, sobre todo los perjuicios, los expertos advierten que habría que trabajar en cinco áreas. En primer lugar, quizá la más importante, mejorar el sistema educativo. De manera, preparar a las personas que entran en el sistema educativo desde pequeños para tratar de darles la mejor formación y las máximas habilidades de cara a aquellos trabajos que van a ser valorados en el futuro, que son trabajos que tienen que ver con el mundo en este caso, el mundo de automatización, pues ingenierías, desarrolladores de software, diseñadores, etcétera. Todo el sistema educativo, tal como está hoy en día, no prepara a la gente para el cambio que va a venir, un cambio que va a venir en muy poquitos años, 5 o 10 años. Por lo tanto, mejora del sistema educativo, esto es fundamental si queremos que dentro de 20 o 30 años el impacto de la automatización en nuestras sociedades no deje tan mal a tanta gente. En concreto, en España, pues habría que ir planteando un giro de la industria del turismo a otras industrias menos susceptibles de automatización y que crean más valor añadido. En segundo lugar, una relocación del trabajo que se comenta, que sea, por ejemplo, pues, la idea de reducir jornadas laborales, por ejemplo. Ya Keynes, el economista, hablaba de que pues, ya pudiéramos, la economía ya podría funcionar con semanas de 15 horas. Esto posiblemente no es así, no es posible en todos sitios, pero sí que posiblemente en muchos sí lo es, ¿no? La reducción de las jornadas laborales para que haya más trabajo para todo el mundo. Esto, evidentemente, es una solución, si no temporal, desde luego muy parcial, pero que, pues, en 10 o 15 años, con los aumentos de productividad de la automatización, posiblemente, como muchas sociedades podrían permitirse que la gente trabajara menos y cobrara sueldos relativamente normales, ¿no? Por otro lado, garantizar los trabajos.
poco dirigir o incentivar a la gente para que realice trabajos que no pueden realizar los robots y que tengan que ver con la creación de valor social añadido, pues todo lo que tiene que ver con trabajos para la comunidad, trabajos basados en relaciones humanas, que hoy en día están vistos con cierto desprecio muchas veces en nuestra sociedad, pero que realmente es posiblemente lo más propiamente humano que tenemos, y por lo tanto incentivar todo ese sector pues tendría la doble ventaja de constituir sociedades más cohesionadas socialmente y, por otro lado, desarrollar un sector a que la automatización va a llegar mucho más tarde si es que acaba llegando. Democratizar la posesión del capital, es decir, que la idea de que los rendimientos del capital, rendimientos de los robots, los aumentos en productividad de los robots no vayan todos a los dueños de las máquinas, por así decir, dicho mal y pronto, sino que se reparta más socialmente, ¿no? Pues empezando por los trabajadores y posiblemente también a todos los miembros de la sociedad. Esto se puede hacer de muy diversas maneras, pues ya sea desde la típica formas cooperativas de organizar una empresa, hasta poner un impuesto, como se está oyendo ahora, poner un impuesto a los robots, que la Comisión Europea, que la Unión Europea está proponiendo, considerar a los robots personas electrónicas y que coticen a la seguridad social. Pues eso es una manera de poner un impuesto al trabajo del robot, es una manera de redistribuir esa productividad extra. Bien, en todo caso, esto sería una manera de cerrar la diferencia, la desigualdad económica entre los que son dueños de las máquinas y los trabajadores que apoyan el trabajo de las máquinas, ¿no? Y por último, también relacionado con esto y posiblemente también como forma de democratizar la posesión del capital, algunos autores defienden y políticos defienden la introducción de un salario básico universal. Es decir, que las personas reciban un salario sin trabajar, por así decir. Y que se entiende, muchos economistas afirman que en 15 o 20 años, con el aumento de productividad de la automatización, que va a ser posiblemente todavía mayor del que somos capaces ahora de prever, de alguna manera va a haber recursos para todos, ¿no? Va a haber recursos pues, para que las personas reciban mensualmente una ayuda sustancial que les ayude, que les ayude a ellos y ayude a la economía a seguir funcionando, pues porque permita que las personas consuman aquellos bienes que producen los robots. Hay también bastantes voces críticas con la idea del salario básico universal por diversos motivos, tanto aquellos que dicen que el sistema realmente no, por mucho comentario de productividad, no va a poder aguantarlo, o por aquellos que ven el salario básico universal como una manera de sustituir el estado del bienestar. Yo te doy dinero, pero quito todo el resto de ayudas y salimos ganando, ¿no? Bueno, en todo caso, el desafío que plantea a día de hoy, que va a plantear la automatización, es posiblemente, junto con el cambio climático, el más importante de este siglo. Desde luego, si no se aplica ninguna medida y se deja posiblemente las cosas que sigan su curso, vamos a ir viendo un crecimiento de desigualdad como no hemos visto nunca en el mundo, y eso, en general, todas las organizaciones internacionales están de acuerdo en que no es una buena cosa, que haya una desigualdad excesiva, y por lo tanto estas 5 soluciones que se plantean hoy en día son una buena manera de empezar a abordar este problema, para el que no tenemos tampoco mucho tiempo para pensar. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.